Gracias porque nos permitiste volver otra vez a un nuevo tiempo contigo. Es hermoso poder saber que tú nos hablas, que nos ministras, que nos enseñas. Son tantos tesoros revelados en tu palabra, en las cosas que nos das a través de Fernando. Te pedimos que seas tú, Señor, hablándonos hoy. Dispón nuestro corazón y que a través de tu palabra vayamos teniendo sanidad del cuerpo, del alma y del espíritu. Porque tú eres nuestra sanidad, nuestra esperanza, y tu Santo Espíritu es el que nos revela esas cosas grandes y ocultas que no conocemos. Sin importar cómo estemos, si estamos enfermos, cansados, adoloridos, este tiempo, Señor, te lo decimos siempre, solo para ti. Permítenos escuchar, encerrarnos en ti y aprender lo que tú nos quieres enseñar esta noche. Bendecimos a quienes vayan llegando y pedimos por las necesidades de todos en este grupo, para que seas tú glorificándote en todas ellas. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. 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 Ya este año, mi esposa y yo por lo menos completamos 28 años de ministerio, y me estaba acordando, a raíz del tema de hoy, de los primeros tiempos en mi vida personal, en mi vida cristiana, y recordaba que hubo dos prédicas que marcaron mi vida, bueno, unas cuantas más, pero entre esas me acuerdo de dos principalmente. La una, en un video, la vimos del pastor Josué Irión, se llamaba El discipulado radical, completo y verdadero. Como les digo, eso hace 27, casi 28 años, y todavía está guardada en mi corazón. Esa prédica hablaba de la excelencia y calidad que debe tener el discípulo de Cristo. La característica principal es que era una prédica bastante fuerte, porque el pastor Irión siempre ha tenido un carácter así, habla las cosas bastante fuertes, bastante marcadas. Sin embargo, entonces no se trata de si uno se siente regañado o no, se trata de si tiene el corazón dispuesto para Dios, y esas predicaciones importantes quedan ahí, quedan como un tesoro, porque me mostró que yo tenía que hacer un compromiso con Dios. Otra predicación que me impactó mucho fue la que, una vez que fuimos a la iglesia Filadelfia con mi esposa, ella se congregaba allí antes de iniciar nuestro matrimonio. El pastor Colin Crawford, que era otro pastor por el estilo, hablaba fuerte, recio, las cosas como son. Hizo una predicación sobre los nombres de Dios. De eso también hace casi 28 años, 27 tal vez. Y ese es el tema que vamos a ver hoy, conociendo a Dios por sus nombres. ¿Por qué ese tema? Personalmente a mí me bendijo mucho esa predicación, porque me abrió una panorámica muy amplia con respecto al carácter de Dios. La que les dije primero y esta segunda me mostraron que el Dios de la Biblia era muy diferente al Dios que me había hablado la religión durante la primera etapa de mi vida. Y yo entendí que era necesario conocer más a fondo a ese Dios que estaba empezando a cambiar mi vida, que estaba empezando a mostrarme sus bendiciones. Y 20 y pico de años después sigo pensando exactamente lo mismo. Los nombres de Dios, que son muchos, tienen cada uno un significado especial, que al entender ese tema nos permite acercarnos a Dios de una manera diferente. En primer lugar, nos permite adorarlo con una profundidad mayor, pero sobre todo lo que nos hace es que nos permite conocer el carácter de Dios cuando meditamos en Él. Yo no voy a poder tratar a fondo ese tema si queremos ver todos los nombres de Dios, pero les corresponde a ustedes, si realmente tienen un compromiso con ese Señor, el Dios de la Biblia, ponerse a meditar en los nombres que más
les impacten, que más los toquen en el corazón. La Nueva Traducción Viviente en Éxodo 27 dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Esta es una forma coloquial de desarrollar el tercer mandamiento: no usar el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios es tan importante que está colocado dentro de los 10 mandamientos que el Dios Altísimo le dio a Moisés, porque usar el nombre de Dios bien o usarlo mal tiene implicaciones serias para la vida. Usarlo bien implica, como decíamos aquí, conocer más de Dios, pero también traer bendición sobre la propia vida. Y en cambio usarlo mal es tomarlo a la ligera, y hablando incluso de él, no tener un corazón sincero para presentarse, para vivir conforme a lo que Dios dice. En cambio, el Salmo 91, en el versículo 14, lo dice en forma positiva: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Esta palabra nos está introduciendo a un campo nuevo, que es no solo conocer las características de Dios, sino el nombre, que en hebreo es muy importante. Algunas veces he explicado que el lenguaje hebreo en el Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo tienen una riqueza que el castellano, con ser que el idioma español es tan rico en significados actualmente, ni aún así logra alcanzar esa profundidad, esa riqueza, esa visión, esos horizontes de los idiomas originales de la Escritura. Ojalá alguno de ustedes se apasionara por estudiar un poco lo que quiere significar cada palabra en el idioma original. La etimología, el léxico, la gramática y todas estas cosas que tienen que ver con el entendimiento del significado profundo y completo de la palabra. Hoy estamos mirando que en hebreo el nombre tiene un especial significado y un especial afecto. Aún en el siglo XXI, nosotros apreciamos muchísimo nuestro propio nombre. Es vital que haya una relación de persona a persona cuando es cercana, tratándose por los nombres. Y es antitético incluso, anti todo, que se usen a veces apodos. Los apodos muchas veces son un poco burlescos, un poco denigrantes, y no definen la esencia de lo que define el nombre. También interésense por conocer el significado de su nombre, porque de pronto van a descubrir también un tesoro para ustedes. Entonces, tenemos por un lado que el Señor dice: si usas mal mi nombre, no quedarás sin castigo, pero si lo usas bien, serás puesto en alto. Vamos a ver entonces qué podemos aprender hoy a partir de los nombres del Señor. En principio son 19, vamos a ver cuántos alcanzamos a estudiar. Tal vez el más conocido, pero el más mal usado, es el de la Reina Valera, que figura en todo el Antiguo Testamento: Jehová. Vamos a entender hoy que el nombre Jehová no tiene realmente sustento bíblico, lo cual quiere decir que este es uno de los errores de la Biblia Reina Valera del 60 y que se ha tratado de corregir en las últimas traducciones del siglo XXI de la Reina Valera revisada contemporánea a partir de 2000 en adelante. Entendamos entonces qué fue lo que pasó con el nombre de Jehová.
Algunos dicen, estudiosos, letrados, que o bien en el siglo XVI un traductor alemán, o bien traductores llamados masoretas del siglo VI, que cogían el idioma original de la Biblia para vertirlo al español o al inglés o al alemán en aquella época, encontraron el nombre del Señor que vamos a estudiar, el real nombre del Señor bíblico, que es el tetragramatón o tetragrama, constituido por 4 consonantes que ya vamos a ver más adelante, y vieron que en los originales hebreos las 4 letras estaban encima de un nombre del Señor que es Adonai, que también lo vamos a ver más adelante. Y vieron que las vocales de Adonai podían intercalarse entre las consonantes del tetragrama. ¿Qué estoy diciendo con esto? El idioma original en hebreo escribía el nombre de Dios con 4 consonantes que eran Y o J, mejor Y, H, YH, W o B pequeña, pero mejor W, H, YHWH. Ese es el tetragrama o tetragramatón con el cual el Señor se dio a conocer a Moisés. Ya vamos a ver eso ahora adelante. Entonces los traductores metieron las vocales de la palabra del nombre Adonai entre las 4 consonantes YHWH y obtuvieron el nombre de Yahová o Jehová, que con el tiempo terminó convirtiéndose en Jehová para la traducción española. Pero ese nombre Jehová es una prácticamente invención humana, no tiene sustento en la escritura en ninguna de las traducciones originales. Cuando yo leo la Reina Valera del 60, entonces más bien pongo, en vez de Jehová, pongo el Señor. Pero vamos a ver que hay una forma correcta de pronunciar el tetragramatón. Vamos a ir por partes. Con los manuscritos descubiertos en el siglo XX, especialmente los del Mar Muerto y otro que se llama el Códice de Alepo, ha mejorado mucho la traducción de la Biblia. Quiere decir que ahora en el siglo XXI tenemos mejores traducciones que en el siglo XX. Quiere decir también que la Reina Valera del 60, que es tan valiosa para nosotros, se ha descubierto que tiene algunos pequeños errores. Y quiere decir que no todas las traducciones modernas entonces son muy buenas, solo si están realmente cimentados en estos manuscritos recién descubiertos, hace menos de 80 años. Ahora sí podemos entender cuál es el nombre correcto de Dios, que está en Éxodo 3:14. Miren su palabra. Y dice allí: respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Esa es la traducción a nuestro idioma de las 4 consonantes. Yo soy Yahweh. O si quieren, Yahvé, también es correcto. Yahweh o Yahvé son las mejores pronunciaciones del idioma, del nombre original. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, o sea, Yahweh, otra vez, me ha enviado a vosotros. Repito, este es el nombre de Dios revelado a Moisés. Vamos a ver que el Señor se reveló a lo largo de la historia sagrada con varios nombres. En la Biblia aparece cerca de 6.800 veces. Y era el nombre más sagrado para los judíos, razón por la cual ellos casi no usaban esta pronunciación ni estas letras, sino que lo modificaron usando principalmente Adonai. Entonces, volvamos al significado. Yo soy. ¿Qué significa eso? ¿Qué fue lo que Dios quiso mostrarle a Moisés? Ese yo soy quiere decir: yo soy ahora, he sido siempre y seré siempre.
Eso significa que es el autoexistente. A ver, todavía no logramos captar bien qué significa esto. El autoexistente implica que Él tiene vida en sí mismo y que nada en la creación, absolutamente nada, tiene ese atributo sino solo Él. Él imparte vida a las criaturas animadas, a los animales, a los seres humanos, a los ángeles. Les imparte de su vida. Y Él quiere que su vida sea impartida eternamente. Pero el pecado es el que bloquea esa manifestación de la vida eterna en los seres humanos y en los ángeles caídos. Por consiguiente, estamos aquí confrontados con uno de los más grandes atributos de Dios, que es el ser el dador de vida. Bueno, ¿y esto para qué te sirve? En primer lugar, cuando Él dice yo soy, quiere decir que es el Dios que nunca cambia, que así como le hizo promesas y se las cumplió a Abraham y a Moisés, así cuando Dios te haga una promesa a ti, Él te la va a cumplir, porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. El mismo poder que manifestó este Dios, este Yahweh, en la antigüedad a los israelitas, si le place, es el poder que puede manifestar en tu vida. Así que tienes que salir de ese rincón donde piensas que el cristianismo es solamente una actitud de oír y pare de contar, porque el que mora en ti, en tu corazón, es este Dios eterno. Yo soy el que soy, Yahweh. Sus promesas, por tanto, nunca fallan. Si Él promete, Él cumple. Y tienes que tomar esa decisión para creer esa verdad. Y que aunque nosotros seamos infieles, Él continúa por la eternidad siendo fiel. Que lo que está escrito en la palabra se va a cumplir al pie de la letra. Si tú llegas al punto de meditar en este nombre y piensas cómo te sirve para orar, vas a ver que se te va a aclarar el panorama, porque ya no te estás acercando al Dios común y corriente que quizás tu corazón todavía albergue en su entendimiento, sino que ahora con este nombre se te está revelando un Dios mucho más grande y poderoso, un Dios más eterno, el Dios que condujo a todo un pueblo hacia la salvación, hacia la liberación, al pueblo de Israel para entrar en la tierra prometida, y que lo mismo quiere hacer con la iglesia, conducirla de Egipto, de la vida en el mundo, hacia la vida santa, plena y abundante. Y si Él lo hizo con el pueblo de Israel, lo hará también con la iglesia, con aquellos que le crean, con aquellos que lo sigan. Mi Dios es mi Yahweh. Es lo que tú puedes pensar en el momento en que estés orando. Y entender este nombre también te va a permitir adorarlo en espíritu y sobre todo en verdad, porque te das cuenta que te estás acercando a Él, al Dios de la eternidad, al mismo Dios que conoció Moisés. Este nombre se encuentra también de otra manera en el Antiguo Testamento como Yah. Es una contracción de Yahweh. De esa contracción es que sabemos que la pronunciación correcta es Yahweh, no Jehová, ni muchísimo menos. Entre otras cosas, en el nombre de Jehová hay dos errores, ya vimos. El primero, que empieza por Ya, no por G o por Y, y termina por B, porque la terminación va de Jehová es femenino en el hebreo, en la gramática. Es un error pronunciar Jehová. Si acaso fuera
correcto de esa pronunciación sería Jehová o Jehová, pero ni siquiera es esa. Por eso es Yahweh o Yahvé. El nombre Yah está en Isaías 26:4. Dice: confiad en Yahweh perpetuamente. Estoy tomando la Biblia textual, porque en la Biblia Reina Valera ustedes van a encontrar siempre el nombre de Jehová. Confiad en Yahweh perpetuamente, porque en Yahweh está la roca de los siglos. Así es como figura en el original hebreo. Yahweh. YH, y lo repite, YHWH. Está la roca de los siglos. La roca de los siglos. Yo soy el que soy. Ahí está. La roca de la eternidad. La roca sobre la que nos paramos. Si construyes tu casa sobre la roca, vendrán tempestades y no acabarán con tu casa, porque estás parado en la roca que es Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y Yahweh, que es el Dios eterno. Esta forma abreviada de Yahweh o Yahvé se utiliza comúnmente en el hebreo con otros nombres o frases. Por ejemplo, aleluya es alabanza a Yah. Aleluya. Elías quiere decir Dios es Yah. Y Josué significa Yah, el Señor, es mi salvación. Por eso el nombre de Jesús tiene el mismo nombre del mismo Padre Eterno, Jehová, Yah. Digo Jehová para que nos vayamos acostumbrando a que hay que usar la otra pronunciación. Yahweh es mi salvación. Jesucristo es Yahweh como Salvador. Ahora, cuando tú ores a Él, te puedes acercar a ese entendimiento. El Dios eterno, Yahweh, es tu Salvador y quiso manifestarse a tus ojos a través de la figura física de Jesucristo, el Salvador. Bueno, ese era el primer nombre. El segundo, Adonai, ya lo citamos varias veces, significa el Señor, mi gran Señor. Dijimos que este nombre lo usaron mucho los hebreos para reemplazar el nombre de Yahweh. Podemos entonces aplicarlo diciendo que Dios es el amo y Señor supremo y majestuoso de todas las cosas, de toda la creación y de toda tu vida. Adonai, el Señor. Esa palabra Adonai se convirtió en el griego en Kyrios, que es la forma como nos referimos al Señor Jesucristo cuando le decimos el Señor. Pero ustedes se han dado cuenta que indistintamente usamos el Señor para Dios el Hijo y el Señor para Dios el Padre, porque son la misma persona. Adonai en hebreo y Kyrios en griego. Por tanto, si es el Señor, es nuestra autoridad suprema. Y si es tu autoridad, significa que tú tienes que obedecerlo en todo. Adonai es el plural de otro nombre que es Adón, que significa Señor. La referencia bíblica para esto está en Éxodo 15:2. Aquí encontramos 3 nombres del Señor, en Éxodo 15:2. En la Biblia textual dice así: Yah, hablando de YH, Yah es mi fortaleza y mi cántico, y me ha sido por salvación. Este es mi Adonai, al cual exalto, Elohim de mi Padre, que glorifico. Les dije que había 3 nombres ahí: Yah, Adonai y Elohim. ¿Por qué son usados 3 nombres? Porque cada uno se refiere a determinadas características.
Y ya estamos empezando a ver cómo se diferencian los unos de los otros. Cuando tú estés adorando al Señor, a Adonai, significa que te estás acercando a tu amo y Señor. Sí es cierto, Él es tu Padre Celestial, Él es tu Creador, Él es tu todo, pero es tu Señor y no olvides eso. La forma correcta de acercarse a Dios es con total respeto. Cuando Dios habla, nosotros obedecemos. Decimos amén primero y salimos a obrar la palabra que Él nos dio. Cuando Dios nos dice, es el momento de cambiar algo, amén Señor, ¿qué quieres que cambie? Dime y yo ahora me propongo y me dispongo para esto. Esta palabra de hoy te está mostrando cómo entender el carácter de tu Señor, de tu Adonai. Un tercer nombre es Él, solo E-L. Él significa el fuerte. Esa partícula se usa construyendo otros nombres complejos también. Aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento. Él se emplea en nombres propios compuestos tales como Israel, que quiere decir el que lucha con Dios. El que lucha, como hizo Jacob, contra Dios o al lado de Dios. ¿Tú cómo estás? ¿Todavía estás luchando contra Dios? Porque así llegamos todos, peleando por lo que Él nos decía, peleando por la forma como nos llamaba, peleando por la forma como nos quiere llevar a ciertas partes, o ya estamos luchando con Él a nuestro lado, hombro con hombro, porque sabemos que estamos de acuerdo con Él, y cuando dos caminan juntos es porque están en total armonía. Betel quiere decir la casa de Dios. Eliseo quiere decir Dios es mi salvación. Este nombre está en Números 23, 22, también en la Biblia textual. Dice, y la primera palabra que voy a leer es el nombre de Dios. Él los ha sacado de Egipto. O sea, Dios los ha sacado de Egipto. Él tiene fuerzas como de unicornio, por eso el significado es el fuerte. Entonces leámoslo con su nombre. El fuerte los ha sacado de Egipto. El fuerte es tu Dios. Así que no tienes por qué temerle a nada. Si Él está contigo, nada puede contra Él ni contra ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la razón. Cristo es Dios. Cuarto nombre. Ahora viene una construcción con Él. El Elohe Israel. Significado: Dios, el Dios de Israel. Esto está en Génesis 33:20. Dice, y erigió allí un altar e invocó a el Elohe Israel. Hay muchas más referencias, pero solamente estamos leyendo de a una para no demorarnos tanto. ¿Qué aplicación puede tener esto? Sencillo. Estamos aquí con el Dios del Antiguo Testamento. El Dios que desde Abraham hasta Malaquías llamó a un pueblo para glorificarse en él y mostrar sus maravillas para que las otras naciones vieran testimonio en la nación de Israel. Ya hemos dicho muchísimas veces que Israel no entendió lo que Dios quería o no lo quiso obedecer, y por tanto lo que vemos es la tragedia del Israel, del pueblo desobediente. Es un poco lo mismo que pasa con la iglesia. Dios dejó a un lado a Israel, entonces tomó a la iglesia como el cuerpo en el cual Él quería glorificarse, pero la mayoría de la iglesia tampoco obedeció a Jesucristo, y por tanto la iglesia en este momento está desprestigiada, está criticada, está calumniada, está blasfemada por los incrédulos, por cuenta de aquellos tibios que nunca tomaron la decisión de creer en el Dios de la iglesia. El Dios de la iglesia hoy podría ser el Espíritu Santo o el Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia.
Cuando tú ores, puedes decirle: Señor, me estoy sintiendo alejado de mi congregación. Puede que esté asistiendo puntualmente cada 8 días, pero mi corazón no está firmemente anclado allí. Estoy un poco aburrido, estoy un poco desmotivado. El Elohei Israel, podríamos decir el Elohei Eclesia. Ahí estoy mezclando 2 idiomas, pero bueno, el griego y el hebreo. Dios de la iglesia, ayúdame a caminar en santidad, porque sé que el Señor Jesucristo ya viene por la iglesia santa. Ayúdame a estar entusiasmado, Señor, con tu palabra, con lo que tú nos revelas cada vez, con los secretos grandes y ocultos que no conocíamos. Un quinto nombre, el Elión. Este me gusta mucho a mí, porque significa el Dios Altísimo. Este nombre lo usan mucho los judíos actuales y también los que están caminando en el judeomesianismo, creyendo que están haciendo las cosas bien, olvidándose de las enseñanzas de Gálatas y de Hebreos, donde nos dice que el sacrificio de Jesucristo es suficiente para poder caminar en santidad delante de Dios y que no hay que volver a las obras de la ley. El Dios Altísimo es el Dios soberano en quien podemos colocar toda nuestra confianza. El Elión es el Dios que tiene la supremacía sobre cualquier otra creencia. Miren lo contradictorio de todo esto. Muchos catalogan a los testigos de Jehová como secta, y tienen toda la razón porque hay herejías allí. Y esa secta está usando mal el nombre de Dios, testigos de Jehová, un nombre que no se debe usar. Y los judeomesiánicos también son catalogados como secta por muchos, porque están regresando a la ley, cuando el Nuevo Testamento es claro, ya lo dije, sobre la gracia. Y ellos están usando el nombre continuamente del Altísimo. También lo están usando mal. Porque el Dios Altísimo ya mostró su voluntad en el Antiguo Testamento con la ley y en el Nuevo Testamento con la gracia. Si yo obedezco la gracia, el mismo Señor Jesucristo enseñó que con eso estoy obedeciendo la ley. Pero si solo obedezco la ley, estoy desobedeciendo la gracia y por tanto estoy cayendo en maldición. El sexto nombre, Elohim, significado, el Creador Todopoderoso. De hecho, este nombre se encuentra en los primeros versículos de la palabra de Dios. En Génesis 1:1 está en el original, dice: en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Este Elohim es un nombre plural. Los teólogos toman eso para aseverar que allí en el primer versículo de Génesis se está manifestando la Trinidad, por cuanto sabemos por el libro de Hebreos que el creador de los cielos y la tierra fue el Verbo, obviamente junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. Dios es el creador de todas las cosas, por tanto Dios conoce todas las cosas, te conoce a ti, crea todas las cosas y está en todas partes, en todo momento, está contigo, es tu creador, es el que te dio vida, es el que puede vivificar cualquier parte en ti que esté muerta. Si es tu fe que está estancada, Señor, el Dios eterno, Elohim, toma de mí esa parte y dale vida. Si es tu esperanza la que está muerta porque no confías mucho en las promesas de lo que ha de venir en el milenio, en el reinado, dile lo mismo: Señor, resucita en mí mi esperanza, tú, Creador eterno, Elohim. Como se dan cuenta ustedes, son muchas las formas de usar los nombres de Dios. Oigan bien que aquí yo no estoy haciendo apología de rituales, porque en la nueva era, allá afuera de la iglesia del Señor, se usa mucho la repetición de palabras
que se llaman mantras, que dice que con esa repetición se logra un efecto mágico sobre las cosas. Yo no estoy diciendo eso aquí. Estoy diciendo que con los nombres de Dios estamos conociendo atributos y la personalidad de nuestro Padre Eterno. Quiere decir que tú puedes usar el nombre que quieras, pero úsalo bien, úsalo con respeto, úsalo con conocimiento. El Olam, séptimo nombre. Significado, el Dios eterno. Este es otro nombre que están usando los judíos y los judeomesiánicos. Está en Génesis 21:33. Dice, y plantó un tamarisco en Beerseba, y allí invocó el nombre de Adonai el Olam. Él es el principio y fin, el alfa y el omega de todas las cosas, porque estuvo en el principio y estará en el fin. El que lleva a cabo sus propósitos a través de todas las edades. No importa si la promesa se demora en tu vida, se cumplirá porque se cumple, porque tienes a el Olam como tu Dios. Él da fuerzas al cansado también. Otro de los significados por aquello de que es el Dios fuerte. Octavo, el Roi. Roi con I latina. Significado, el Dios que me ve. Está en Génesis 16:13. Y llamó a Agar el nombre de Adonai, quien le hablaba, el Roi, porque dijo, ¿no vi al que me está viendo? Cuando el Señor le hizo el milagro a Agar de devolverle a la vida cuando estaba en el desierto junto con su hijo muriendo de sed, Agar, que era esclava y que no tenía toda la revelación, pero había oído mucho de Abraham, de lo que hablaba Abraham de Dios, entonces reconoció que este Dios la estaba cuidando a ella y la iba a continuar cuidando en su trayecto. Sabemos que Agar fue la madre de aquel que dio origen al pueblo musulmán, de Ismael. Por tanto es la antecesora. Pero en ese momento tenía conocimiento del Dios Altísimo, del mismo Dios de Abraham. Ese conocimiento se fue perdiendo a medida que las generaciones vinieron después de Ismael. Pero aquí dice, estuve junto o me rescató, fui vista por el Dios que me ve. ¿Cómo aplicamos eso? Pues con el entendimiento de que Dios siempre nos está mirando en todo momento, viendo cada cosa que hacemos o las que dejamos de hacer que deberíamos haber hecho, o las que estamos haciendo mal, diciendo mentiras que no tenemos por qué a estas alturas de la vida, o teniendo malos pensamientos, porque Dios profundiza en lo más íntimo de mi ser y conoce todo, aún hasta lo que no he pensado. Sabe cómo va a salir todo pensamiento. Entonces mis intenciones están desnudas delante del Dios El Roi. Por tanto, yo debo aprender a ser completamente transparente, limpio, sincero ante este Dios que todo lo ve. A Él no lo puedo engañar, a Él no le puedo decir nada que a mí me parezca, pero que no esté en la Escritura. La única verdad es la que está en la palabra de Dios que salió de su boca. Noveno, El Shaddai, el todo suficiente, el Dios todopoderoso, otro nombre que me encanta por la descripción. Dios es la fuente inagotable de toda bendición porque es el todo suficiente, es el todopoderoso. No importa tu problema, no importa tu enfermedad, no importa tu angustia, no importa la limitación que tú tengas, El Shaddai está en tu corazón, recuérdalo. Él viene a morar en tu corazón si tú obedeces sus mandamientos. Lo dice en Juan 14. Nuestros problemas no son demasiado grandes ante este Dios que es inmenso y que puede manejar lo que sea.
En Génesis 17:1 dice: era Abraham de 99 años cuando Adonai se apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. ¿No? Anda delante de mí y haz las cosas como tienes que hacerlas, que me agraden a mí, porque yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Cómo puedes ser tú perfecto? Andando con el Dios Todopoderoso, porque Él es el que va a hacer lo que tú no puedes. Y terminamos por hoy con un nombre que ya habíamos visto en una predicación: Emmanuel. Emmanuel está en Isaías 7:14. Por tanto, Adonai mismo os dará señal. He aquí, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esto fue una prédica en la cual explicamos el significado de Emmanuel, que se da muy claramente en el Nuevo Testamento. Emmanuel se compone de dos palabras. Inmanu quiere decir con nosotros, y la partícula el, que es Dios. Inmanu, Dios, en nosotros Dios, Dios con nosotros. Significa que Dios se había apartado del hombre por su pecado, pero siempre había querido vivir con el hombre. Entonces, como Israel no entendió, el Señor da una promesa para su pueblo cuando va a venir el Salvador, que es el mismo Dios en forma humana. Emmanuel, Dios para vivir con nosotros. Y a partir de ese momento, cuando el Señor enseña que morará en nuestro corazón junto con el Padre si hacemos su voluntad, entonces tenemos que Dios está cumpliendo esa promesa y nos está llevando a nosotros hacia ella cada vez más y más cerca. El pueblo de Israel vivía un poco lejos de Dios, la iglesia debería haber vivido más cercana por el nombre de Jesucristo, pero en el milenio estaremos viendo a Dios con nosotros cara a cara. Imagínate que tú estás tan conectado con Dios que tu corazón está ferviente y lleno de ese entendimiento y de ese amor a Dios y quieres alabarlo. Y entonces has recibido en tu corazón esta enseñanza, la has entendido en plenitud y ahora empiezas a orar y a bendecir a Dios con alguno o varios de estos nombres. Es lo que vamos a hacer ahora. Padre, Adonai, Señor, gracias por tu corazón, Señor, en el cual siempre podemos estar, porque tú eres el Dios altísimo, el Shaddai, el Dios todopoderoso, que a pesar de ese inmenso poder que tienes, siempre estás dispuesto a mirarnos, Señor. Siempre quieres derramar tu bendición en forma de gracia en nuestra vida, porque tú eres el Dios fuerte. Eres el Dios de Israel y eres el Dios de la iglesia. Eres mi Dios, mi Salvador, mi Señor, el Elión, Dios altísimo, el Shaddai, Dios todopoderoso, Elohim, mi creador, mi sustentador, mi Dios vivificador. Perdónanos, Señor, cuando hemos pensado que nuestra vida cristiana es casi nada en comparación con las cosas grandes y ocultas que tú quieres mostrarnos. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por habernos llamado a ti, por mostrarnos una parte de lo que tú eres, por continuar derramando tu gracia en nosotros de tantas y tantas maneras. El Olam, Dios eterno, el que nos espera con los brazos abiertos en la eternidad. A ti vamos, Señor. Mantén nuestra esperanza mientras caminamos en esta tierra. Santifícanos, Señor, para que un día podamos estar contigo por toda la eternidad. En el nombre de tu Hijo,
nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel. Amén y amén. Amén.